Este hombre creó la gaseosa más importante del mundo. Murió de una sobredosis de morfina y dejó a su familia en la miseria. Y esta es su historia. John Steve Pemberton se llamaba el tipo. Nació el 8 de julio de 1831 en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, en el interior de Georgia en realidad. Siendo adolescente, este Pemberton estudió medicina y se graduó en el Southern Botanical Medical College. Cada vez mi inglés mejora. Cada vez mejora. Pero el tipo se graduó de médico en 1850 con 19 años. Ya que combinaba la medicina general y la cirugía con sus conocimientos de química. Obtuvo también, unos poquitos años después, el título de farmacéutico en Filadelfia. ¿No? Se fue a otro lado. 1853 se casa con Anne Eliza Clifford Lewis. Y un año más tarde nacería su único hijo, Charles Pemberton. Bien, con el estallido de la Guerra de Secesión, estamos en 1862, Pemberton se alistó en el ejército confederado, alcanzando el grado de teniente coronel. Vamos a explicar un poco esto de cómo era la Guerra de Secesión. Usted va a ver un mapa. En ese mapa está el mapa de los Estados Unidos. El norte está en azul. Ellos querían abolir la esclavitud. El sur, que está en rojo, era el ejército confederado. Eran los que apoyaban la esclavitud. Y la parte amarilla, que ve usted en el mapa, era el lejano oeste en ese tiempo. Todavía no estaba conquistado. Esa era la Guerra de Secesión. El sur se quería escindir de los Estados Unidos, en principio, para poder sostener la esclavitud que explotaba. Se basaba en eso, que era básicamente la explotación agrícola, ¿no es cierto? Bien, el Pemberton el doctor Pemberton, estuvo del lado de los perdedores, ¿no? De los confederados. Durante la última batalla de la guerra, en la batalla de Columbus, fue herido. Hay que tener mala suerte, ¿no? Pero fue herido de gravedad en el abdomen y en el pecho, con un sable, a sablazo. Aunque Pemberton se recuperó de esta herida, le provocaba unos dolores tan intensos que en ese momento solo podía calmarlos la morfina. Así empezó un consumo continuo de esta sustancia, que era la morfina, y se terminó convirtiendo en un adicto. Ahí toma conciencia, ya que era médico, del problema que tenía, y decide luchar con toda su fuerza para encontrar una solución a un remedio que lo liberase de esta adicción. Al finalizar el conflicto, la Guerra de Secesión, el doctor Pemberton, que ya era adicto a la morfina, invirtió todos sus ahorros, rompió el chanchito, en la investigación y el desarrollo de un sustituto de la morfina. Y empezó a experimentar con muchas plantas, hasta que inventó su primera bebida, a la que la llamó, mire cómo la llamó, Dr. Douglas Compound Spirit of Glove Flower. Así se llamaba. Ahí está la botella, viejísima botella, sí, en mi muy buen inglés, que era una especie de jarabe, un ungüento, basado en una planta esta planta está en latín, así que es imposible decirla, pero ahí la va a ver a la planta en la imagen 15, que era una planta con múltiples usos medicinales, pero que podía ser también tóxica. Más o menos tuvo éxito, un pequeño éxito con esta primera bebida, y Pemberton se trasladó a la capital de Atlanta, donde empezó a experimentar con hojas de coca y con vino, un vino blanco, un vino rosado, hasta que finalmente creó una receta que contenía extracto de coca, una plantita, damiana se llamaba, y un poco de vino, ¿no? Y lo llamó Pemberton French Wine Coke, que era vino de coca francés, ¿no? De Pemberton. Pemberton le gustaba mucho ponerse el nombre de él en sus inventos. En esencia no era otra cosa que una fuerte inyección de alcohol mezclado con cocaína y era comercializado como una cura para una larga lista de dolencias. La bebida este vino, se batía en lotes, un jarabe muy espeso, y se entregaba en las farmacias, donde se podía mezclar con agua de soda, ahí, y era dispensada por farmacéuticos
por profesionales capacitados. Un remedio. Era un remedio, así se vendía. Este vino fue promocionado como una maravilla de la medicina, capaz de aliviar las adicciones como la morfina, la depresión, la neurastenia para las mujeres, y curiosamente daban vino para curar el alcoholismo. Es raro, ¿no? Pero bueno, como era de esperar, este vino no ayudó a curar el alcoholismo y tampoco la adicción a la morfina que tenía el médico, el Pemberton, esto. Pero se volvió muy popular el vino. Le fue muy bien al tipo con el vino. Y en esta época, justo cuando el tipo le iba bien con el vino, ganaban fuerza en los Estados Unidos los grupos que luchaban contra el consumo de alcohol. Principalmente había uno que se llamaba el Movimiento de la Templanza, que a puro hachazo, con machete, destruían licorerías por todo el país. Este es el primer movimiento feminista del mundo, ¿eh? Eran todas mujeres que iban a romper los licores, las licorerías, porque veía a sus maridos que venían un poco mareados a la casa y ya se habían podrido del asunto. Bien, justo estaba vendiendo el vino, el Pemberton que curaba hasta el alcoholismo, ¿no? Así que en ese momento se promulgan unas leyes, 1886 estamos, que obligaron a Pemberton a crear una variante sin alcohol de aquella, digamos, vida exitosa que el tipo había tenido. Entonces, para lograr esta nueva bebida, buscó la ayuda de un farmacéutico, un amigo, Willis Venable se llamaba el tipo, y juntos se dedicaron a perfeccionar la fórmula para adecuarla a las nuevas disposiciones legales. No podía ser vino. Así que le eliminaron una plantita que tenía y le añadieron nuez de cola. Ahí la va a estar viendo. Que le da el colorcito a la bebida que después hicieron. Y también sustituyeron el vino, ya que no lo podían poner, con jarabe de azúcar. La versión final se terminó en mayo de 1886 y se vendió inicialmente en forma de jarabe también en la farmacia Jacobs de la ciudad de Atlanta. Ahí tenemos la foto de la ciudad, de esta farmacia. Hoy es casi un museo, es un lugar de culto. Y se vendía a 5 centavos la porción, el vaso, ¿no? Según el anuncio publicitario de 1886. Muy bien. Se mezclaba ahí en el acto, porque te venden jarabe puro, con agua antes que los clientes lo bebieran. Era así el asunto. Parece que accidentalmente, una vez un empleado de la farmacia, agarrando este jarabe base, en lugar de meterle agua común, le puso agua con gas. Le puso soda. Agua carbonatada. No, carbonatada. Entonces convirtió este preparado medicinal en una bebida que ya solo podía servirse en los locales donde se consumían las bebidas carbonatadas, los helados, los sándwiches, y eran conocidos popularmente como fuente de soda. Vamos, ahí tenemos una foto. Los barcitos, que todos conocemos. Entonces ahí pasó esta bebida de la farmacia a los barsuchos. Como que se popularizó. Como que salió a la calle. Pero sería el contador de la farmacia, donde habían hecho todo, que se llamaba Frank Mason Robinson. Vamos a decirlo bien, Frank Mason Robinson. Sí. Se llamaba el tipo, a quien se le ocurrió el nombre y el logotipo de lo que después sería la Coca-Cola. Sugirió este contador que la nueva bebida debía combinar el nombre de los componentes principales, la hoja de coca y las nueces de cola. Coca-Cola. Brillante. Muy bien. Ya que estábamos, la farmacia Jacob fue la primera en comercializarla, ¿no? Ya que la hicimos en la farmacia. Y también, como decimos, 5 centavos se vendía el vaso. Mire usted, desde 1886 a 1974, el vaso de Coca-Cola valió 5 centavos. En Estados Unidos y en el mundo. Hablando de inflación. Hablando, no tienen ni idea lo que es inflación. Eso sí que no tienen ni idea de lo que es inflación. Y vendían 9 vasos al día. Eso es lo que se vendía. Durante el primer año, Pemberton, el inventor, el contador, el otro farmacéutico, habían invertido $700 y habían ganado solamente $500. Es decir, el emprendimiento era un verdadero fracaso comercial, ¿no?
Pero el contador, que ya se le había ocurrido combinar las cosas, al parecer no era ningún estúpido y creía que la exposición del producto era todo lo que se necesitaba. Entonces persuadió al doctor Pemberton para que dedicara una parte del presupuesto a un poquito de marketing, ¿no? Que ayudara a publicitar este brebaje. Publicitando la Coca-Cola en Atlanta por primera vez con avisos en los diarios. Este es el primer aviso de Coca-Cola en la historia. La primera vez que sale un aviso. Y hace unos afiches callejeros. Algo muy novedoso en ese tiempo. 1887, mire dónde estábamos. Vamos, ni luz había en el mundo. John Pemberton registró los derechos de autor del jarabe, de la coca y el extracto, ¿no?, de la Coca-Cola en la oficina de patente de los Estados Unidos, la oficina de patente más importante del mundo. Sí. Pero un año después, 1888, ya desanimado por la falta de éxito de su invento, y nunca estuvo totalmente convencido ni consciente del potencial de la bebida, de la Coca-Cola que él había creado, empezó a vender gradualmente las acciones de su empresa a varios socios, reservándole un tercio de la empresa que se la da a su hijo, al Charles Pemberton, Sí. el único hijo que tenía. En realidad, al doctor Pemberton se le había diagnosticado un cáncer de estómago en ese tiempo y por sobre todo gastaba toda su fortuna en su adicción a la morfina. Era un adicto completo que gastó todo y tiró todo. Su único hijo, que estaba a cargo de la producción de esa pequeña empresa que tenían y era dueño de una tercera parte de la Coca-Cola, también se había vuelto adicto, pero no a la morfina, sino al opio, ¿no? El hijo, al que le había dejado lo que le quedaba de la empresa, vendió el resto de la Coca-Cola a un empresario y a un político que se llamaba As Candler, que al parecer se lo compró por unos poquitos dólares y un poquito de droga, ¿no? ¿Y saben quién intervino en las negociaciones para que el empresario le comprara la parte al hijo y la fórmula de la Coca-Cola? No. El contador. ¡Ah! Mira vos, el contador del doctor Pemberton, el Frank Robinson, este. ¿Y saben por cuánto se compró la Coca-Cola y la fórmula de la gaseosa? $3.500. Total. En ese momento era un montón de plata, ¿no? Mire usted, le voy a mostrar cómo no era un montón de plata, porque rápidamente se juntó el contador con el Candler, este que le había comprado, al padre y al hijo, toda la fórmula Coca-Cola y toda la empresa por $3.500, y empezó a recomprar a los tipos que le había vendido el Pemberton antes las acciones, y entró a comprar una a una hasta adquirir el control total de la empresa, ¿no? Se juntó con su hermano, el Candler, el contador, el Robinson, y otros dos socios, y se fundó en 1892 The Coca-Cola Company, lo que hoy conseguimos, con un capital inicial de $100.000. No era ningún estúpido. No, no. O sea, tenían una gran empresa basada en $3.500, había invertido $100.000, sabían con qué estaban, ¿no? Invirtieron muchísimo, muchísimo en marketing, con promociones, abanicos de recuerdo, calendario, relojes, portavasos, ahí va a ver algunas imágenes, y hizo todo lo posible para publicitar la marca y hacerla famosa. Mire, bajo el liderazgo de Candler y del contador, las ventas aumentaron de 9.000 galones del jarabe de Coca-Cola en 1890 a 371.000 galones en 1900, 10 años más. Y mire cómo aumentó. También se le ocurrió, no sale en el texto para que no se pierda nuestro operador, es la primera vez que se les ocurrió poner, ¿vieron los toldos de los negocios? Sí. La Coca-Cola te los ponía gratis. Fue un gran éxito comercial de este Candler y del contador. Muy bien. Comenzó también Candler a distribuir pequeños trozos de papel que podían canjearse por un vaso de Coca-Cola. Si bien esto podía parecer insignificante, se trataba de la primera vez en la historia que una empresa emitía cupones como muestra gratis. La primera promoción. La primera promoción, te dan un cupón por un vasito.
Esta idea de los cupones fue un acierto total. Las personas estaban felices de probar algo nuevo de forma gratuita, ¿no? De hecho, entre 1894 y 1913, aproximadamente 1 de cada 9 estadounidenses bebió una Coca-Cola gratuita. Lo hacían como promoción. Con estas tácticas, Coca-Cola pronto se extendió por todo Estados Unidos y empezó a extenderse por el mundo. Como dijimos, al principio el jarabe Coca-Cola se vendía en las farmacias, que siempre habían sido las principales distribuidoras de la bebida. Pero el primer intento de embotellar, la primera vez que se embotelló la Coca-Cola, fue un acuerdo con un distribuidor de un negocio, de un almacén de la ciudad de Mississippi en 1891. Usted ahí está viendo la foto de lo que hoy es un museo. Ese es el primer lugar donde en el fondo había puesto un pequeño lugar para embotellar. No era más que eso. Unos años después, pero ya varios años después, 8 años después, se estableció la primera planta embotelladora de Coca-Cola a través de otro distribuidor independiente que compró los derechos para embotellar. ¿Sabe por cuánto compró los derechos para embotellar a la Coca-Cola? Ni idea. $1. Mire que si no, habremos perdido el negocio nosotros, ¿no? Y el embotellado fue un éxito, como lo fueron los cupones. Claro, pero como el embotellado lo hacía cada distribuidor, había botellas de sermón un gran lío, porque cada uno buscaba una botella distinta, y la bebida era un éxito, y empezaron a salir falsificaciones de la Coca-Cola, ¿no? Cada distribuidor tenía el envase distinto y tenía una etiqueta, y le cambiaban la etiqueta, ¿no? Así hacían, porque tenía pegada la etiqueta. Esto se resolvió, mire usted, 25 años después de la fundación de Coca-Cola, en 1916, con el diseño de una botella que contenía la marca en el relieve del vidrio y tenía una forma única. El diseñador de la botella que hoy conocemos de Coca-Cola fue un sueco, Alexander Samuelsson, que diseñó la botella Contour, la botella de contorno, así se llama, Contour en francés, que fue un gran éxito propagandístico. Estos tipos, cada vez que hacían algo, inmediatamente sacaban una propaganda. Y esta es la primera propaganda en color del mundo que salió, ¿no? Usted la está viendo. Fue un éxito propagandístico y cultural, de hecho, porque impuso definitivamente la marca en Estados Unidos. Para 1930, la bebida ya se vendía en gran parte del mundo, y como estrategia para aumentar sus ventas, el contador y al Candler se les ocurrió algo. Surgió la famosa campaña de Santa Claus. Papá Noel tomaba Coca-Cola, se vestía de rojo, que termina imponiéndose en todo el mundo. El Papá Noel que nosotros vemos hoy es el de estos tipos. Es el de estos tipos. Pero no quedaron ahí. Estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los soldados se habían acostumbrado a tomar Coca-Cola y demandaban el producto en el frente de batalla, pero no podían llevarle botella. Entonces, ¿qué hacen? Nace la primera latita de Coca-Cola. Miren lo que era la primera lata de Coca-Cola. Miren lo que era. Yo creo que ni el veneno se vende en ese tipo de lata, pero primero fue financiada por el gobierno de los Estados Unidos, esta latita de Coca-Cola, para sus soldados en Europa, que se le hicieron probar a todo el mundo. Y fue también un gran éxito comercial. Se le daban todas a estos tipos, ¿no? Todas. Era tal el éxito de la Coca-Cola en toda Europa que estallara la Segunda Guerra Mundial, para sancionar a la Alemania nazi durante la guerra, Estados Unidos prohibió la venta de Coca-Cola en Alemania, que era un gran éxito. Claro. La Alemania nazi contestó creando una nueva gaseosa, la Fanta. Sí, es cierto. Mire usted, que también fue un éxito mundial. Es más, en la parte de la Alemania que ocupaba Europa durante la Segunda Guerra Mundial, tomaban Fanta. Ahora, los yanquis, que no eran ninguno estúpidos, terminada la guerra, los Estados Unidos expropiaron la empresa alemana, la empresa Fanta, que con los años termina siendo ¿de quién? De la Coca-Cola, actualmente, ¿no? Según The Coca-Cola Company, datos del 2022, hoy se consumen cada día más de 1.900 millones de litros por día de su bebida en todo el mundo, la bebida Coca-Cola. Solo 4 países del mundo
no dejan comercializar la Coca-Cola, pero lo han reemplazado. Cuba es uno, Irán, Corea del Norte y Rusia. Pero vamos a mostrarlo. Los gobiernos de estos países han creado su propio refresco cola. En Cuba, ahí tenemos la foto, por ejemplo, se llama Tu Cola, no se llama Coca-Cola. En Irán se llama Parsi Cola. Y ahí tenemos también la foto. En Corea del Norte se llama Ryonglin Cola. Y en Rusia, desde la guerra de Ucrania, hace muy poquito tiempo, desde que estamos grabando este video, se llama Dorbi Cola. Hay un país más, no está en este informe, que también prohíbe la Coca-Cola por motivos religiosos, que es Yemen, donde están los hutíes actualmente, pero no la han reemplazado. Los iraníes, los coreanos, los cubanos han sido por lo menos vivos. Le han cambiado el nombre. Han hecho su propio negocio. Finalmente, el creador de la Coca-Cola, John Pemberton, el doctor Pemberton, murió en 1888 por una sobredosis de morfina y totalmente en la quiebra. No murió, como dicen varios, de ese cáncer que le habían diagnosticado. Murió de una sobredosis de morfina. Su hijo, Charles Pemberton, murió 6 años después, en 1894. Estaba completamente en la ruina. Y al momento que se muere tenía opio al lado de su cama, cuando lo encuentra. Ahí tenemos la foto. Y la esposa de Pemberton, esta Anne Eliza Clifford, murió 3 años después de su hijo, también completamente en la miseria, viviendo en la casa de una hermana y trabajando hasta los 74 años como costurera en una iglesia metodista de San Lucas, en Carolina del Sur. Ahí tenemos la iglesia, donde trabajaba hasta los 74 años en la miseria absoluta, como costurera. Los únicos que hicieron dinero con el invento de la Coca-Cola fueron los que les virlaron las acciones y la marca de la empresa al doctor Pemberton y a su hijo, aprovechándose de la adicción que ellos tenían por las drogas, por la morfina y por el opio. ¿A quién mandamos al cielo y a quién mandamos al infierno en esta historia? Vamos a hacer una excepción. Generalmente mandamos al cielo y al infierno a alguien inmediatamente terminada la historia. Pero esta vez da para tanto y da para tantas dudas a quienes mandamos un lado al otro, que lo vamos a debatir en el video que viene inmediatamente al lado. Porque el tema da para debatirlo y hace mucho que no lo hacemos. Denos unos minutos, volvemos con el debate.